Días, mi nombre es Leonardo Ramos. El día de hoy vengo a hablarles sobre las generalidades de las funciones reales. Las características más comunes de las funciones reales que podemos encontrar en el plano cartesiano es el dominio y el recorrido, la continuidad, la monotonía, lo cual sería el crecimiento y decrecimiento en los extremos relativos, la curvatura, que vendría siendo la concavidad, convexidad y el punto de inflexión, la simetría, el periodicidad, tendencias y las asíntotas. En estas funciones podemos encontrar las traslaciones horizontales y verticales de una función. Las traslaciones, si realizamos una traslación vertical de una función, la gráfica se puede mover de un punto a otro, determinado en el sentido del eje Y, es decir, si es arriba o abajo. Aquí podemos ver un ejemplo de la traslación vertical, en la cual va hacia arriba la traslación, que es la verde, la original, que sería la roja, y la traslación que sería hacia abajo, que sería la morada. Y en las traslaciones horizontales, la gráfica se puede mover de un punto a otro determinado en el sentido del eje X, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Como podemos ver en la gráfica, la original vendría siendo siempre la roja. También podemos encontrar las reflexiones. Estas vendrían siendo las reflexiones en el eje de las X y las reflexiones en el eje de la Y. Una reflexión de un punto sobre el eje de las X se muestra a continuación. La regla para la reflexión sobre el eje de las X es X, Y, que vendría siendo X y menos Y. Como podemos ver en esta parte de la gráfica. Vendrían siendo los puntos del eje. En la reflexión del eje de las Y, podremos ver que el punto sobre el eje de las Y se muestra a continuación de esta manera. Aquí podemos ver otro ejemplo. En el eje de las X se da de manera arriba y la otra abajo. Y en el eje de las Y se puede dar de manera izquierda y derecha. Es casi el contrario. Y la regla para la reflexión sobre el eje de las Y es el contrario de las X. O sea, X y Y vendría siendo menos X y Y. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniel Marín y hoy les voy a dar un ejemplo de desplazamiento de una función en el plano cartesiano. Para empezar, pues yo ya escogí unos puntos donde formamos un estilo de W, donde A tiene una ubicación en menos 6,6, B en menos 5,2, C en menos 4,6, D en menos 3,2 y E en menos 2,6. Después de tener estos puntos ubicados, nos vamos a ir hacia la función. Esta función nos dice que f de menos x más 2 menos 2, lo que quiere decir que tiene una reflexión en y, ya que x está negativa. Donde f fuera negativa, tendría una reflexión en x. Este más 2, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir el desplazamiento en el eje x. Entonces, si está positivo, va hacia la izquierda, y si está negativo, va hacia la derecha. Y este menos 2 que tenemos afuera del paréntesis nos quiere decir el desplazamiento vertical, donde si fuera positivo iría hacia arriba y donde fuera negativo iría hacia abajo. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, nuestro punto A, que está en menos 6,6, tenemos que darle el desplazamiento que habíamos dicho. Como es más 2, tenemos que moverlo 2 unidades hacia la izquierda. Entonces acá tenemos 2 unidades acá donde está el cursor del mouse. Y dice que tenemos que bajarla 2 unidades. 1, 2. Después tenemos que hacer la reflexión. Para hacer la reflexión tenemos que mirar cuántas unidades estamos del eje Y. Entonces estamos a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Y tenemos que contar las mismas 8 unidades en el otro cuadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá, como pueden ver, está A1, que equivale a la reflexión de A. Y así hice con el resto. Por ejemplo, con B lo movimos 2 hacia la izquierda, lo bajamos 2, hicimos lo mismo, 7 unidades acá, 7 unidades acá, y acá está B. Lo mismo con C, con D y con E. Muchas gracias. Hola, yo soy Alejandro Vargas y yo les voy a explicar el desplazamiento de funciones reales, la aplicación que tiene en las ciencias económicas. Digamos, estarían los cambios en la demanda, ya que al definir la curva de la demanda del mercado de un determinado producto, se supone implícitamente que todas las demás variables que afectan la demanda permanecen invariantes. Estas otras variables son el número de consumidores que hay en el mercado y sus gastos, sus ingresos, los precios de otros productos afines o sus títulos. Si uno o varios de estos factores llegan a cambiarlos, toda la curva se modifica cuando se desplaza. Entonces se enfocan algunos factores, como digamos los gustos de los consumidores, los ingresos de los consumidores, los precios de otros bienes y servicios, las expectativas con respecto a factores, en fin, cambios en la demanda. Se supone que cuando nosotros vamos a definir la curva de la demanda, nosotros tenemos que tener en cuenta que todas las demás variables que afectan a la demanda van a permanecer invariantes. Entonces hay que tener muy en cuenta de que si alguno de esos factores llega a cambiar, toda la curva de la demanda va a cambiarse al desplazarse. Entonces se van a tener en cuenta muchos factores, así como los gustos de los consumidores, las riquezas o los ingresos de los consumidores, los precios de otros bienes y servicios, etc. Bueno, yo soy Alejandro, yo les voy a explicar la aplicación del desplazamiento de funciones en las ciencias económicas. En la demanda, primero tenemos que saber qué es la demanda. La cantidad demandada de un bien o servicio es aquella que la gente está dispuesta a adquirir por un determinado periodo de tiempo, manteniendo constante todos los otros factores que afectan a la demanda del bien. Bueno, y se puede decir que se puede obtener sumando todas las tablas de demanda individuales o por medio de una suma geométrica horizontal todas las curvas de demanda individuales. Ahora, para la oferta, la cantidad ofrecida es aquella que los vendedores están dispuestos a dar hacia los consumidores por un periodo determinado, digamos un día o un año. Eso va a depender mucho del precio del bien y de muchos otros factores, digamos el costo de producción, la técnica de producción, los trabajadores, todo. Entonces, al mantenerse constante todo esto, los productores normalmente tienden a ofrecer menos de un bien o servicio cuando los precios están bajos. Y a medida que van subiendo los precios, pues obviamente la cantidad ofrecida va a aumentar. Ahora, para obtener la curva de la oferta del mercado, hay que sumar todas las tablas individuales de oferta o sumando geométricamente en sentido horizontal las curvas individuales de oferta. En fin, la función de la oferta. Esta función relaciona a la cantidad de un cierto artículo ofrecido por un producto con el precio unitario de venta mediante la siguiente ley, que dice: la cantidad de un artículo que los productores ofrecerán en el mercado en un momento dado aumenta cuando el precio aumenta y disminuye cuando el precio disminuye. O sea, esta va a variar directamente con el precio unitario de la venta. Y esta ley nos permite expresar la función de la oferta de forma Q igual a F entre paréntesis P, que sería. Ahora, para la función de la demanda, dice la ley: la cantidad de un artículo que los consumidores comprarán en un momento dado disminuye cuando el precio aumenta. O sea, esta va a variar inversamente con respecto al precio unitario de la venta. Y esta ley expresa la función demandada en forma Q igual a D entre paréntesis P. Y para graficarla, en economía se trabaja con la función inversa, que sería P igual a F por Q.